La derivada de la función trigonométrica pues involucra diversos elementos, sobre todo cuando las funciones pues cuentan dentro de su estructura con expresiones que son en efecto funciones trigonométricas. Las reglas de derivación son exactamente las mismas que nosotros hemos venido estudiando desde la materia de cálculo, es decir, se respetan las normas tales como la derivación de los términos individualmente, la derivada del producto de dos cantidades, la derivada de un cociente y la regla de la cadena aplicada a la derivación cuando hay una potencia involucrada en un polinomio. Para este bonito día entonces vamos a verificar cómo se hace la derivación de estas tres expresiones que resultan ser funciones que dentro de su estructura contienen funciones trigonométricas. En primera instancia vamos a empezar analizando la derivada de esta primera expresión que nos dice f de x, que es igual a x por el seno de x más el coseno de x. Haciendo la observación de esta expresión nos damos cuenta de lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una multiplicación entre x por el seno de x. Con total seguridad en este momento tú puedes estar pensando, no, pues vamos a multiplicar x por el seno de x y eso nos va a dar el seno al cuadrado de x, lo cual es completamente equivocado. Te voy a explicar por qué. Resulta que el seno de x como tal es un número. La respuesta del seno de x cuando x toma un valor numérico resulta ser el arco de un ángulo. Entonces, esto hace referencia a un número que es enteramente propiedad de la función trigonométrica, no sucediendo lo mismo con la x que se encuentra como un término algebraico libre y que no está siendo afectado por ninguna función trigonométrica. Para estos casos, entonces, ¿qué se debe hacer? Para estos casos lo que se debe hacer es, primero que todo, evitar confundir estas dos variables, ya que como te digo, esta variable es dominio, es propiedad exclusiva de la función seno, al igual que esta x de acá le pertenece enteramente a la función coseno. Dicho esto de otra manera, tenemos que tratar a este segmento de la función como si fuera el producto entre dos expresiones y de esa manera vamos a aplicar la derivación para el producto entre dos expresiones. Vamos a recordar un poquito la regla para poder determinar cómo es la derivada de una multiplicación entre dos expresiones. Digamos que tenemos una función que resulta ser igual a la multiplicación entre un término A y un término B. En ese orden de ideas, su derivada estará determinado por la multiplicación entre A por B derivado, todo esto sumado a A derivado por B. Te puedes estar preguntando en este momento quién es A, quién es B, eso qué es, a qué sabe, con qué se come. A y B son factores de una multiplicación, de la misma manera que en esta expresión los tenemos representado como X siendo el primer factor y seno de X siendo el segundo factor. Dicho esto, nosotros podemos empezar a hacer la determinación de la expresión que resulta ser la derivada para esta primera función. Vamos entonces a connotarla directamente como la f' para esta función, que resulta ser igual a lo siguiente. Vamos entonces a desarrollar esta primera multiplicación, este pequeño segmento que estoy señalando acá con este bonito color azul, aplicando esta regla que corresponde a la derivada del producto de dos expresiones. ¿De acuerdo? Me dice que escribamos el primer término normal, el primer término, el primer factor, en este caso es x, lo escribiremos normalmente. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada del segundo factor. En este caso el segundo factor es seno de x y su derivada, como ya lo estudiamos en la clase pasada, si no lo sabes, si no lo recuerdas, te dejo la etiqueta aquí para que te dirijas a ese video, vamos a multiplicarlo por el coseno de x, que resulta ser la derivada de seno de x. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta primera parte, vamos a colocar el más que corresponde a la fórmula y vamos a seguir con el siguiente segmento. Vamos a derivar entonces a el primer factor, en este caso a el factor que hace las veces de a, sería la x, y la derivada de x es 1, ya lo sabemos, y a ello lo vamos a multiplicar, estaba derivado, y a ello lo vamos a multiplicar por el segundo factor sin derivar, en este caso seno de x normalmente. Así que tendríamos 1 por seno de x, cuyo resultado, cualquier cantidad multiplicada por 1, sería seno de x. De esta manera ya desarrollamos el primer segmento de la expresión inicial
con lo que solamente nos quedaría por derivar al segundo segmento, al segundo término de esta expresión, que resulta ser coseno de x. Como ya lo vimos en clases anteriores, nuevamente te dejo la tarjetita para que lo verifiques. La derivada del coseno de x está determinada por el menos seno de x, y de esta manera, esta expresión, que resulta ser la derivada de este término, nos entregan como resultado total la derivada de esta expresión. Con lo que solamente tendríamos que proceder a pulirla un poquito para finalmente verificar si hay términos semejantes, si se puede factorizar, si se puede eliminar algo. Si somos personas bastante observadoras, nos damos cuenta de que aquí tenemos el seno positivo de x y por acá tenemos el seno negativo de x. Siendo inversos aditivos uno del otro, pues si a seno de x le quito el seno de x, el resultado va a ser 0. Con lo cual, el seno de x menos el seno de x desaparecerían de la expresión, lo cual me entregaría como resultado final que x por el coseno de x resulta ser la derivada de la primera función. A continuación vamos a desarrollar el ejercicio de la derivada de la segunda función, la cual está comprendida por la tangente de x por la secante de x. Aquí ya tenemos una gran ventaja porque ya sabemos la connotación que debemos aplicar, ya que nos damos cuenta de que tenemos la multiplicación entre dos términos, en este caso particular, que resultan ser funciones trigonométricas, con lo cual nuevamente aplicaríamos la regla que teníamos establecida. Si tenemos una función que está determinada por la multiplicación entre dos elementos, su derivada estará determinada por la multiplicación de los factores, pero en este caso por la derivada del segundo factor, y a eso le sumaremos la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor, exactamente igual que lo aplicamos en el ejercicio anterior. Vamos entonces directamente a desarrollar el ejercicio y vamos a decir de la siguiente manera: la f' o la derivada de esta función, te recuerdo, estamos trabajando sobre esta segunda expresión, es igual a lo siguiente. Me están diciendo que debo poner el primer factor sin derivar, en este caso, tangente de x. Y eso lo vamos a multiplicar por la derivada del segundo factor, en este caso, secante de x. Ya sabemos que la derivada de secante es igual a la secante por la tangente. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí con corchetico. Ponemos secante de x por la tangente de x, que esa resulta ser por tabla la derivada de la función secante de x. ¿De acuerdo? Ya tenemos esta primera parte, vamos a colocar el signo más y vamos a continuar escribiendo la segunda parte. ¿A qué es igual la derivada del primer factor? En nuestro caso, la derivada de tangente de x. Sabemos que eso es igual a secante al cuadrado de x, y eso finalmente lo vamos a multiplicar por la segunda cantidad sin derivar. En este caso sería secante de x. De esa manera ya tenemos denotada la expresión que resulta ser la derivada para esta función, para la segunda función, con lo cual solamente tendríamos que proceder a pulirla un poquitín. Ya con los factores listos procedemos a hacer la multiplicación. Vamos a multiplicar a tangente de x por secante de x por tangente de x. Aquí nos damos cuenta que tenemos semejanza entre estos dos factores, por lo tanto podemos sumar sus exponentes. El resultado para este caso será de la siguiente manera: la f' de x, recordemos que estamos desarrollando su derivada, será igual a la tangente cuadrada de x. Te recuerdo, estamos sumando los exponentes de esta tangente por esta tangente, y eso multiplicado por la secante de x. Ya tenemos el desarrollo de esta primera parte y a eso le vamos a sumar el desarrollo de la segunda cantidad, en donde observamos que tenemos secante a la 2 por secante a la 1. Dada su semejanza, podemos sumar sus exponentes y el resultado estará determinado por la secante a la 3 de x. Y ya lo único que tenemos que hacer, pues si es del caso, sería completar mediante la factorización, pero pues digamos que en este caso esta respuesta también sería válida. En este caso este sería el resultado de la derivada para la segunda expresión, para nuestra segunda función de este bonito día. Finalmente vamos a revisar el último ejercicio, que sería la derivada de nuestra última expresión, nuestra última función, que está determinada por la expresión x a la 2 por coseno de x más x a la 3 por seno de x. Si nosotros nos damos cuenta, en cada uno de los términos de esta función tenemos un producto.
Por lo tanto, será conveniente que para derivar individualmente cada uno de estos elementos, apliquemos de nuevo y por última vez la regla del cociente que hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores, que nuevamente te voy a recordar. Si tenemos una expresión que resulta ser una función como el producto de dos cantidades, su derivada estará determinada por primero sin derivar por segundo derivado más primero derivado por segundo sin derivar. De esa manera creo que te va a quedar más claro y eso es lo que vamos a aplicar de manera individual en cada uno de estos términos que comprenden a la última función del día. Empecemos entonces por trabajar sobre la primera expresión y vamos a decir f' de x que es igual a lo siguiente. Vamos entonces a trabajar sobre el primer término, vamos a protegerlo con corchete para diferenciarlo y dice de la siguiente manera. Primero sin derivar, es decir, x al cuadrado. Ya eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la segunda cantidad. En este caso ya sabemos que la derivada de coseno de x resulta ser negativo seno de x. Y a eso le vamos a sumar la siguiente connotación. El primer factor derivado, en este caso la derivada de x a la 2 es 2x a la 1. Vamos a dejarlo como 2x. Y a ello lo vamos a multiplicar por el segundo factor sin derivar. En este caso, coseno de x. ¿Listo? Ya tendríamos entonces desarrollada la primera parte. Hemos desarrollado la primera connotación. Vamos a poner el signo de suma que corresponde a este signo de acá y haremos exactamente lo mismo con el siguiente término de la función. Y decimos, también es una multiplicación, así que el primer término se va sin derivar, en este caso x a la 3, y lo multiplicamos por el segundo factor derivado, en este caso la derivada de seno de x que resulta ser coseno de x. Y a ello le vamos a sumar, ya estoy aquí haciendo la formulita, el primer término derivado, sería este de acá, la derivada de x a la 3 resulta ser 3x a la 2. Tenemos 3x a la 2. Y ello lo vamos a multiplicar por la segunda cantidad del segundo factor sin derivar, en este caso, seno de x. De esa manera terminaríamos el desarrollo, no el resultado, sino el desarrollo de las derivadas que teníamos que desarrollar, con lo que solamente nos quedaría romper signos de agrupación previo desarrollo de las expresiones que tenemos connotadas y de esa manera verificar si podemos reducir, factorizar o realizar cualquier otro ejercicio pertinente para entregar un único y pulido resultado. En primera instancia vamos a desarrollar la multiplicación que se expresa como entre x al cuadrado por menos el seno de x, tenemos como resultado menos x a la 2 por seno de x. Aquí tenemos más 2x por coseno de x. La multiplicación, pues dado que no se puede hacer nada entre estas x, por las razones que te mencionaba al principio, esta x es dominio, es propiedad de la función coseno, no ocurriendo lo mismo con esta x, que es una expresión algebraica normal, una expresión algebraica ordinaria, y a ello le vamos a sumar el contenido del siguiente corchete, que pues teniendo un signo de más por delante, no nos va a afectar de ninguna manera la parte de los signos. Tenemos entonces x a la 3 por coseno de x como resultado, más, que es este más de acá, 3x a la 2 por el seno de x. Vamos ahora a reescribir esta expresión, puliéndola y agrupando términos que sean de alguna u otra manera semejantes entre sí, y la cosa nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribir entonces la f' de x, que es lo que estamos desarrollando. Empecemos por este de acá. Tenemos 3x a la 2 por seno de x. Vamos a buscar qué otro tiene seno de x por acá. Miren, aquí lo tenemos. Vamos a decir menos x a la 2 por seno de x. Ya tendríamos entonces dos expresiones que tienen seno por delante. Vamos ahora con la que sigue, más x a la 3 coseno de x, que sería este de acá, y a ello le vamos a sumar el que nos queda por descarte, más 2x multiplicado por el coseno de x, y de esa manera lo reescribimos y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, habiendo hecho la reescritura, podemos observar claramente que tenemos términos que son semejantes, en este caso 3x a la 2 por seno de x y menos 1x a la 2 seno de x. Aquí no tenemos ningún coeficiente, pero ya tú sabes
in your mind, que este es el coeficiente entendido para este caso. Si los términos son semejantes, puedo desarrollar esta reducción, puedo desarrollar esta resta. Entonces, a 3 cosas de esta, le vamos a quitar una cosa de estas, el resultado va a ser que me van a quedar 2 cosas de esas. Así que para la primera parte del resultado final, vamos a desarrollar esta resta y obtendremos como resultado 2x a la 2 por el seno de x. Te recuerdo, a 3 cosas de estas le estoy quitando una cosa de estas. Por el otro lado tendríamos entonces x a la 3 por coseno de x más 2x por coseno de x. En este caso particular no podemos hacer nada porque esta x resulta estar a la 3 y esta x resulta estar a la 1, con lo cual no son semejantes y no podríamos hacer ninguna reducción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este sería el resultado final y la derivada de nuestra tercera función la estaría determinada por esta expresión que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, la aplicación de la regla de la derivada del producto entre dos cantidades es ideal para aplicarla en las derivadas de las funciones trigonométricas siempre y cuando tú cumplas con el requisito de tener entendido y conocido el origen de la derivada de cada una de las 6 funciones trigonométricas que tenemos establecidas, a saber seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las 4 primeras se desarrollaron en la clase, te quedaba de trabajo desarrollar la de secante y la de cosecante para que tengas la tabla completa de las derivadas de tus funciones trigonométricas y puedas desarrollar de manera más sencilla este tipo de ejercicios. No siendo más el motivo de la presente, mijitos, será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.